La palabra del Señor es tan importante que cuando hombres y mujeres nos disponemos, hay un cambio glorioso. Uno deja de sentirse víctima de lo que sea, para entonces buscar a quien comprender. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es glorioso, una oportunidad de poder bendecir a otros. La palabra del Señor, con cuánta razón Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que solo hay que tomarlas, compartirlas, y eso es la diferencia. Muy bien, vamos a continuar. Y precisamente pensando en la palabra, el Señor puso en mi corazón compartir algo importante con ustedes hoy, que de alguna manera tiene que ver también con las criaturas inocentes, pero también con personas en general inocentes de circunstancias que pasan en la vida. En el capítulo 20 de Éxodo, si los que tienen sus notas quieren apuntar, hay una de las palabras que el Señor le dice a su pueblo, a través de su siervo, dice: te saqué de Egipto, tierra de servidumbre. En otras palabras, ya estás libre. Y cuando la Biblia nos habla de Egipto y te saqué de Egipto, está hablando de tantas cadenas y estilos de vida que absorbemos en el mundo. La opinión popular y las modas van y vienen, y el que se descuida cae y toma ese estilo de vida diferente. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estando cautivos en Egipto, tenían una vida triste, miserable, pero el Señor los sacó a través de Moisés. Y ahora que están libres, les dice: te saqué de tierra de servidumbre. En otras palabras, de servir a otros, de ser esclavo. Y ahora que te saqué, dice, pues no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza. Y menciona, nada, no adorarás nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en el agua, ni abajo del agua. Dice: yo soy Dios, yo soy tu Dios. Y está dando esas palabras, y terminantemente en el verso 5 dice: no te inclinarás a imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Recuerde siempre que Jehová Dios es el creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dicen amén? Engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mismo encarnado. Y nace Jesús, quien nos dejó su mensaje glorioso. Pero en estas mismas escrituras de pronto hay una palabra que asusta y ha asustado a mucha gente, y que otros la han tomado con ventaja. Después de que el Señor dice: no te harás imagen a ninguna semejanza de arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy tu Dios Jehová. Y aquí está el detalle, y quiero que pongan mucha atención. Dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, este es algo que Dios le habló al pueblo en el Antiguo Testamento. Cada Biblia usted la puede ver y habla del tiempo antiguo y del tiempo de la gracia después de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo que la ley era muy dura, muy exigente, y que era imposible de cumplir, que de hecho nadie la cumplió hablando de ser humano, siempre se quebró la ley. Entonces el Señor está diciéndoles: te saqué de tierra de Egipto y no hagas nada de esto. Y aclara: porque yo visito la maldad. En otras palabras, Dios está mirando la idolatría, el que tú y yo nos inclinemos y honremos y adoremos a cualquier cosa que no es Dios. Dios es celoso. Y cuando hablamos de celoso entendemos bien eso. ¿Qué padre, qué madre no se va a sentir celosa de que sus hijos
se encuentren con ella o con él en la calle y de pronto le digan, papá, mamá, y usted abre los brazos y su hijo se fue de lado abrazando a otra señora, a otro señor. ¿A alguien le gustaría eso? Se siente horrible. Y Dios lo pone aquí como maldad. El que honremos a lo que no es Dios, en que adoremos lo que no es Dios. En otras palabras, idolatría. Y dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hoy, por ejemplo, en los días en que vivimos, de pronto una persona tiene grandes problemas con un hijo, una hija. Y luego hay anuncios por televisión y por revistas de que es que Dios te está castigando por algo que hicieron en el pasado tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo, y acumulan esto como una maldición, porque usan esta escritura de una manera mal. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y el que no conoce la escritura lo aplica inmediatamente. Y por eso personas platicando les dice a alguien, bueno, queriendo dar, por supuesto, con una buena intención, una solución a que cambie tu hijo, tu hija o tu esposo, y te dice, no, es que está bajo maldición. Es que es un castigo. Es que esto ya no se puede cambiar. Y algunos te citan esa escritura. Es Dios visitando la maldad sobre tercera y cuarta generación. En primer lugar, tengo que aclarar que esta escritura, cuando la citan incompleta. Y mire lo que dice, después de decir yo visito la maldad, pero ¿por qué visita la maldad? Y aquí lo aclara. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? De los que me aborrecen. No era nomás así. Hay un detalle. El que aborrece a Dios y lo dice y lo expresa a cuatro vientos, tiene que tener cuidado. E inmediatamente el verso 6 aclara, después dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay dos áreas diferentes. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares, y millares, no olvídese, cubre 1, 2, 3, 4 y 5 y muchas más generaciones. Es decir, misericordia va más allá de una tercera y cuarta generación, va mucho más allá. Entonces, la misericordia la alcanzan hombres y mujeres que aman a Dios. Por eso es importante conocer la escritura. Y aunque el Señor está dando una palabra fuerte para ellos, cuando Él dice hago misericordia, de alguna manera está mostrando precisamente buenas nuevas, que precisamente las trajo. Esa misericordia a millares, esas buenas noticias llegaron cuando nació el bebé de María, Jesús, el Hijo de Dios. Se le dijo, le pondrás por nombre Jesús, se le dijo a José, al Padre, porque Él salvará al mundo de sus pecados. En otras palabras, Dios sí no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero en medio de eso, de que hay una sentencia, dice el libro de Romanos, hablando del apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, parece que ya no hay remedio. Pero también es cierto que Él aclara que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, sí hay una sentencia, pero hay quien la puede detener, y es Cristo Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios. No apareció en María para ser una criatura más
Apareció para eso, para venir y cambiar el rumbo de la vida de una vez y para siempre, para ofrecer oportunidad. Porque Dios es un Dios misericordioso. No solamente dice hago misericordia a millares, pero aclara a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, cuando usted y yo en este tiempo ahora, donde no aplica lo que se les dijo a ellos, usted y yo hoy oímos el Evangelio, aunque seamos creyentes de idolatría, hechicería y brujería, pero si te detienes y escuchas las palabras del Señor Jesús, las buenas nuevas, la historia cambia. Mire, en una plática que Jesús tenía con sus discípulos, la encontramos en el capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan. Y están platicando el Señor Jesús con sus discípulos. Y esa plática está dentro del tiempo donde Él los ha llamado y está dándoles la escuelita, por decir así, la preparación. Y entonces, en las preguntas que hacen, Jesús les responde y les dice: el que ama mi palabra, el que me ama, y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otras palabras, cuando un hombre o una mujer, en el transcurso de su vida, y ha tenido muchas equivocaciones, pero abre su corazón e intenta decirle al Señor: bueno, quiero creer en tu palabra. Tú dices que el que te ama y guarda tu palabra, el Padre lo amará y que vendrán a ser morada dentro de mí. Si yo quiero probar eso, Señor. Estoy cansado de esta vida, me he equivocado, creí que esto era lo bueno, me fui y solo fui estafado, fui por acá y también, Señor, estoy cansado. Necesito realmente vivir una vida abundante, disfrutar una vida, no sobrevivir. Cuando un hombre o una mujer hace esto, la palabra de Dios viene, hace morada en tu vida. Y créemelo, tu vida empieza a cambiar. Gózate, porque quien se da cuenta primero de eso es tu familia. No te comportas igual, porque estás amando al Señor, estás amando su palabra, pero la palabra la crees, la practicas y entonces se dan cuenta los demás. Porque el cristianismo no es simplemente una palabra, cristianismo es un estilo de vida. Jesús nos dejó el ejemplo. Siempre lo digo, que a veces ya sea el esposo o la esposa, somos de carácter poco así fuerte y según el apellido, dicen por ahí, ¿no? Se nos sube el apellido a la sangre. Y se levanta un día muy contenta la esposa: buenos días, y sale el otro: ¿qué tienen de buenos? Todo está igual, qué buenos ni qué nada. Y usted de pronto se encuentra gente así. Pero esa persona que contesta siempre así, ha oído esta palabra, que no solamente es creerla, amarla, pero guardarla, que guardarla significa practicarla. Entonces un día de tantos, se levanta el esposo nuevamente arriesgándose, o el vecino: buenos días, y ya está así por la respuesta. Y contesta: buenos días, vecino, tiene usted razón. Dice la palabra: nuevas son sus bendiciones cada mañana. Y se queda aquí: ¿es mi vecina? ¿Es mi esposa? ¿Sí? ¿Me la cambiaron o qué? Porque la palabra de Dios cambia las vidas, dice la mía. Cambia. En el libro de Proverbios, no le voy a dar la cita, pero apunte Proverbios, y con eso lo animo a leer. Son 31 capítulos. Con paciencia, propóngase leerse uno diario y va a encontrar. Pero para aquellos que somos necios en muchas cosas, ¿alguien es necio o fue necio? Yo era muy necio. ¿Alguien era necio? 2, 3, 4 y medio, 5, 6, ya se animaron, 7. Sí, éramos necios. Yo era uno de esos necios. Y cuando vino la palabra a mi corazón, tenía 18 años,
Hoy tengo 70. ¿Sabes qué? Ha sido una bendición disfrutar de esta vida. Pero en Proverbios dice así, hablando de los necios, dice, el que se suena recio las narices, sacará sangre. Alguien dice, ¿y eso está en la Biblia? Está en la Biblia. Si sabes que si te suena recio te vas a sacar sangre, ¿para qué sigues haciéndolo? Pero así somos a veces. Y Dios quiere cambiar eso. Cada vez que te mires al espejo y te mire la esposa, bájale. Acuérdate, te está sonando recio las narices. Es una forma de que la Biblia nos habla. En otras palabras, cualquier necedad va a traer consecuencia. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la palabra nos da un aviso preventivo, pero también curativo. ¿Cuántos dicen amén? Nos presenta la situación, pero también nos presenta la solución. En el mismo libro del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Muy sencillo. La gente se va a dar cuenta que cuando estamos cambiando nuestra forma de ser, el trato con la esposa, con la familia, con los hijos, con los vecinos, es una muestra que hemos entrado al grupo de los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos personas que hemos aceptado ser enseñados por Cristo y su palabra. Nos convertimos en alumnos y entonces dejamos de decir cualquier cosa que alguien nos dice, mira esto, ya lo sé. Oye, pero mira que, ya lo sé. Todos los sabiondos, ¿verdad? Pero cuando tomamos un papel de alumno frente a Dios, nos convertimos en discípulos y entendemos ahora esto, que Él es glorificado cuando llevamos fruto. ¿De qué fruto está hablando? De nuestra vida. Cómo nos conducimos, cómo contestamos, cómo tratamos a la esposa, a los hijos, a la familia, a los vecinos, compañeros de trabajo. Todo el mundo nota cuando hay un cambio en nuestra vida. ¿Alguien ha experimentado un cambio en su vida? Claro que sí. La palabra de Dios lo produce. Y solo voy a terminar con esto y voy a retocar un poquito el tema de los inocentes. Cuando no conocemos la palabra del Señor, lo que acabo de explicar, conocemos solo la mitad de un texto. Yo visito la maldad de los padres o de los hijos tercera y cuarta generación, pero el contexto dice, y hago misericordia. Visito la maldad de los que me aborrecen, pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis palabras. Entonces la vida cambió. Guardar la palabra del Señor hoy es saber, con la dirección de Dios, cómo tratarnos unos a otros. Y eso es la diferencia. Déjenme mostrarle rápidamente un cuadro que quizás alguna vez usted ha visto. Muy breve. Y voy a mencionar cosas reales de nuestros días que nos estremecen. Como mexicano, me duele mucho ver mi país cómo está. Pero no es el único. Centro, Sudamérica, Colombia, Haití. Es una tristeza. ¿Y qué decir de Ucrania? Hay mucho dolor en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos inmigrantes. ¿Sabían que son nuestros hermanos? Son familias. Están corriendo de un lado a otro. Hay mucha maldad. Y dentro de todo este movimiento, encima hay violencia. Se huele en el ambiente la violencia. Ya no manejas a gusto en la calle cuando alguien hizo algo indebido o cometiste tú un error. Ni queremos voltear porque ya no es de que alguien te diga una palabra, una grosería, sino que ahora todo el mundo saca un cohete y ¡zas! El mundo está asustado, dicen amén. Allá en mi tiempo de los años 50, 60, lo más maloras que hacíamos era tirar una resortera, una pedrada. No, hoy va a llegar el día que nos tiran una granada. Ahora andan en la calle las granadas
como si nada, como si fueran juguetes. Tanto dolor, tanta tristeza. Pero en medio de todo esto lo que quiero hacer es la pregunta que mucha gente hace. Si hubiera Dios, no permitiera que todo esto esté pasando y sobre todo tantos niños inocentes queden sufriendo. Y yo creo que todos entendemos eso porque lo vemos en las noticias, ¿sí o no, hermanos? Lo oímos. Pero es muy fácil para cualquier persona querer culpar a Dios. Si existiera Dios, ¿por qué sucede esto? Lo que la gente no piensa y los que expresan así es que es fácil culpar a Dios y decir, esto no hubiera pasado si realmente un Dios todopoderoso existiera. Si existiera no permitiría tanto sufrimiento. Y casi siempre pensamos en tantos niños inocentes, en cada evento de maldad en Ucrania, en el mundo. Pero la verdad es que no son solo niños, son personas, criaturas, hombres, mujeres, ancianos, abuelitas. ¡Cuánta desgracia! Pero si nos enfocamos solo en eso, perdemos el hilo de enseñanza de Dios, y es este. Culpar a Dios es fácil, pero culparnos a nosotros, eso jamás. No queremos aceptarlo. Pero yo quiero decirte este día, conforme a la palabra, tú puedes ver que en el libro de Primera de Crónicas, Reyes del Antiguo Testamento, puedes leer cuando el pueblo era corregido precisamente por ser idólatras, porque la idolatría produce pecado, cambia las conductas, se aprenden otras conductas ajenas y la gente termina haciendo cosas tan horribles como tú puedes ver donde Primera, Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, tú encuentras que llega al punto donde madres cocinaban a sus propios hijos y las comían, cuando creyendo a ciertos ídolos quemaban a sus hijos en vida. Eso es lo que a Dios le molesta. Pero el hombre lo comete porque todo eso es pecado por haber tomado caminos equivocados. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es muerte. Pero Dios en su misericordia envió las buenas nuevas y se anunció de Jesús, el que traía las buenas nuevas. Ahora bien, ¿por qué la pregunta de si hubiera Dios, estas criaturas no sufrieran? Vuelvo a repetir, es fácil culpar a Dios, pero pensemos de otro modo. ¿Ha pensado usted que cuando un niño sufre por un atentado, una explosión, el niño no es directamente culpable de ese evento? El niño es inocente, el anciano y la persona. ¿De dónde viene eso? De decisión de adultos, ¿dicen amén? Decisiones de adultos, que queriendo ser más grandes, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo, toman decisiones equivocadas y se olvidan que hasta tienen familias ellos y hacen esas decisiones equivocadas y afectan. Ahora, escúcheme bien por favor y guarda esto en su corazón. Dios nos ha hecho al ser humano así, nos ha hecho habitar en familia. Somos personas, comunidades que convivimos unos con otros. Por lo tanto, tenemos que pensar mucho en eso, que cualquier decisión o acción que hagamos va a afectar para bien o para mal a alguien más. Por eso el Señor nos invita a que tomemos buenas decisiones. ¿Dice el amén? Entonces los niños sufren y los inocentes de cualquier edad sufren, pero no es culpa ellos, es por decisiones de adultos. Una madre que lucha con sus hijos, se queda sola y trabaja y se esfuerza y entrega la vida y levanta a sus hijos y tiene que pagar un precio tan grande porque un irresponsable corrió. ¿Fue culpa de las criaturas? ¿Fue culpa de Dios? Fue culpa de alguien que tomó decisiones equivocadas. Y por eso felicito hoy a la pareja que trajo a su bebé. Han hecho una buena decisión hoy. Ese principio les espera mucha tarea, pero Dios está con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Lo digo antes de ser pastor, soy padre de familia. 5 hijos, 6 nietos y a la puerta tocando un bisnieto.
Entonces Dios usa la vida para trabajar con nosotros. Y necesitamos apreciar esto. Piensa en esto. No somos personas aisladas o ermitaños que estando en una ciudad queremos tomar un papel de ermitaños solitarios. No. Estás en un hogar, en una comunidad. Y cualquier decisión que tú y yo hagamos, recuerda, lo está viendo tu esposa, lo está viendo tus hijos, la familia, tus padres inclusive. Gente lo está viendo. Y esa decisión va a afectar, vuelvo a repetir, para bien o para mal. Rogamos a Dios que nuestras decisiones afecten para bien. ¿Cuántos dicen amén? Es todo lo que Dios quiere. Cuando adultos toman decisiones equivocadas en un plan egoísta, solo pensando en ellos y no en los demás, lo que causan es estragos. Se hace una guerra tan fuerte, fuego cruzado, donde inocentes caen. Lea usted, vea las noticias. Se agarran ahorita en diferentes partes del mundo peleando diferentes equipos, lo que sea, o malvivientes. ¿Y cuántas de esas balas no pegan a inocentes? Y no estoy hablando de países lejanos, estoy hablando aquí mismo en nuestras calles, aquí mismo en nuestras comunidades. Ese fuego cruzado por decisiones equivocadas llegan a muchos inocentes y hacen daño. Pero ese fuego cruzado no solamente se produce en las calles, también se produce dentro de algunos hogares donde se ha llegado a pensar o se ha adoptado esa misma práctica de ofensas, de gritos y no, tú tienes la razón, no, yo la tengo, y niños oyendo. Esas balas llegan a los oídos, dañan, destruyen, convierten familias que no funcionan por decisiones de adultos. Pero yo te tengo buenas noticias. Para esto vino el Señor Jesús. Todo esto que le estoy hablando es un paquete que viene completo con la naturaleza humana. Cuando nosotros nos sentimos autónomos y tomamos esas decisiones muy en nuestro yo egoísta, entonces vamos a afectar siempre a otros. La buena noticia, que la digo, Juan capítulo 5, verso 24, el Señor dice 2 veces, de cierto os digo. En otras palabras, de cierto, quiere decir, de cierto te digo, es de verdad, de puritita verdad y más que la verdad. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 10:10 habla del enemigo, el que toma oportunidad de todas esas decisiones equivocadas y atormenta tu mente y te habla. Usted oye en las noticias que personas hacen cosas horrendas, les dicen, ¿y cómo fue eso? Y dicen, es que oí voces que me decían, haz esto, haz aquello. ¿Alguien ha oído eso? Dice la Biblia, la voz extraña no oirás. En Juan 10 dice, el ladrón ha venido para eso, para hurtar, matar, destruir. Y es lo que ha hecho. Ha hurtado los valores. Ha robado las voluntades. Y muchas personas están a punto ya de perder su vida, atrapados en diferentes situaciones. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan y vida eterna. Eso lo encuentra en Juan 10:10. Y el apóstol Pablo nos da una palabra bien gloriosa para aquellos que les han hecho creer que tu vida es por castigo de Dios y una condenación de generación a generación. Yo te digo, Cristo ha parado esa maldición. La ha parado y Él ofrece nueva vida. Y lo aclara en 2 Corintios, usando el apóstol Pablo, y dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué estamos hablando? Se acaba la naturaleza humana del yo y se entra a una nueva criatura, a una nueva naturaleza de Dios. Esto es lo que cambia la vida.
Voy a terminar leyendo una escritura en esta tarde. Y si hubiera entre nosotros alguien que desea oración, ahí donde está, solo levante su mano derecha después de esta lectura que voy a hacer. Y enseguida nos vamos a despedir, no olvidando que allá afuera podemos tomar unos momentitos para convivir unos con otros, tomando alguna bebida que tengan ahí los hermanos. El capítulo 3 del libro de Romanos nos trae unas palabras bien importantes. Romanos capítulo 3, versos 21 al 25. Escuche, por favor. Para aquellos que alguien le hizo creer que hay una maldición en tu vida, eso Cristo lo acabó. Solo créelo, acepta al Señor y acepta la nueva vida en el Señor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, se acabó. Dios está ofreciendo vida abundante todavía. ¿Cómo deja Dios o deja de hacer esto? Que entendamos que no visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Imagínese un padre, una madre que ve ahorita a una criatura. Están ahora mismo en el hospital niños con meningitis, con tantos problemas y qué dolor. Y encima de eso que un padre diga, Dios me está castigando por mi pasado, por lo que hice, y mi criatura está sufriendo por mi culpa. No, señores, Dios no trabaja así. Las enfermedades y el mundo contaminado es por el pecado, por las decisiones de hombres. ¿Dicen amén? Pero en medio de esta situación tenemos justificación delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Así que yo te invito, si quieres experimentar esa paz de Dios y quieres experimentar esa nueva criatura, eres hombre, mujer necesitado de Dios, queremos orar por ti. ¿Alguien tiene necesidad? Levante su mano ahí donde está solamente. Queremos orar por usted en este día. Ahí hay una mano, otra mano. Muy bien. Inclinamos nuestro rostro y pedimos a Dios la bendición sobre estas familias, sobre estas personas. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos enseña que tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Pedimos tu bendición para todos los presentes. Ayúdanos cada día a tomar buenas decisiones que afecten para bien a nuestras familias. Ayúdanos a ser ejemplo para que aprendan, Señor, las cosas buenas que hemos aprendido de tu palabra. Y las manos que se han levantado, Señor, han sido sinceras. Hónrales y cada día muéstrales más a través de tu palabra el camino correcto, las decisiones que hay que tomar, puesto que tú eres un Dios de justicia y ahora tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor. Pido la bendición para tu pueblo y nos vamos a nuestros hogares con tu bendición y a esta familia, Señor, que ha traído hoy a presentar a su bebé. Bendícelos y que disfruten el resto del día de esta gran celebración, de este gran compromiso contigo. En Cristo Jesús.